Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a reflexionar brevemente sobre un asunto casi que de manera introductoria, ¿no? Debido a la naturaleza y profundidad de esta simple pregunta que tanto nos ha atormentado y sigue aún causándole cierto conflicto a muchos escritores, la cual tiene que ver a nivel general, a nivel macro, con el avance o no de la literatura y a un nivel más personal tiene que ver con el estilo. Vale decir, la literatura pasa de moda. Si tengo un estilo parecido al de grandes autores de décadas, incluso de siglos precedentes, significa que soy anticuado. ¿Puede existir algún indicador o barómetro de esta obsolescencia, por así decirlo, de la literatura? Vamos a conversar un poco sobre eso, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Hay que tener claro algo. No existe ninguna relación, por lo menos a mi entender, ningún nexo causal entre un estilo o una escuela literaria determinada y una especie de avance o progresión de la literatura en una dirección lineal. Eso no puede ser sencillamente, primero, porque la literatura no funciona como la moda ni como la tecnología. Es decir, un teléfono de determinada gama reemplaza a uno de quizá una potencia y características anteriores, pero eso no sucede con la literatura. ¿Por qué no sucede así? Porque primero la literatura está fundamentada sobre universales humanos, sobre aspectos, es decir, que son tan valiosos y tan profundos y tocan una conexión emocional em, en las épocas precedentes como ahora. Por eso las tragedias y las circunstancias, pues, del mundo griego, que son las que más hemos conocido por la influencia de Occidente, siguen teniendo tanto peso específico y siguen golpeando tanto y siguen emocionando tanto, aún en estos términos. Ahora, evidentemente hay unas consideraciones que cambian, ¿no? En, tanto en el aspecto formal como material. Es decir, tanto ciertos giros lingüísticos evidentemente cambian con el paso del tiempo y también hay ciertas sensibilidades y ciertos temas que van ganando o van perdiendo aceptación en el público. Pero eso no significa que la literatura tenga unas versiones que vayan pasando de moda. Significa que evidentemente se tiene que ir eh, adaptando el criterio del lector, pero eso no determina la naturaleza de la literatura. O sea, el libro no queda obsoleto porque el estilo con el que se escribió pertenece a una época distinta. Va cambiando el lector la sensibilidad que tiene y el contexto cultural frente a ciertos temas que son tan polémicos hoy en día, pero que en otro momento se les da otro tratamiento. Entonces, si no hay una progresión lineal, una versión 3 o 4.0 de la literatura, y no hay actualizaciones que invaliden lo anterior, es decir, autores de una época no anulan a los de la otra. Por ejemplo, respecto de la visión trágica que podía tener, por ejemplo, Homero, a la visión trágica que pueden tener otros autores ahora, no es que se varíe la sustancia del asunto, para retomar em, primer ejemplo. Entonces el clásico no es que sea viejo, se mantiene vigente. Y que usted escriba o que tú escribas con resonancias de algún tipo de orden clásico hace parte de una tradición, porque es que la literatura tenemos que entender que no nace en una tabula rasa. Esta idea de, de reinventar la rueda, este mito adánico fundacional, cuando aparece determinada escuela y dice, o determinado, inclusive determinado autor y dice que él es un punto y aparte de la literatura, no se sostiene, porque la literatura funciona como una urdimbre, un tejido, y hay una serie de tradiciones de las cuales beben los autores. Entonces no tiene mucho sentido hablar de eso de esa manera. Ahora, ¿por qué sucede? Y también es válido, porque muchas veces algo nos suena como viejo, nos suena como anticuado, porque el lenguaje, como hemos dicho, comunidad viva, como organismo vivo, va cambiando, va tomando nuevos giros, y hay eh, expresiones que ya caen en desuso, hay referencias culturales que
o bien mueren o bien son canceladas, como en esta época tanta cancelación que se ha dado a ciertos temas. Algunos, de hecho, no vamos a hablar acá de la cultura de la cancelación, pero sí vamos a decir que algunas formas de tratar determinadas aproximaciones a problemas de, digamos, societarios, problemas de género, problemas raciales, problemas de todo, de esa clase de naturaleza, el tratamiento que damos hoy en día, en muchos casos, afortunadamente, es distinto. No podemos tener esa mirada que estaba naturalizada en otro contexto, como tampoco debemos, o considero yo que no es adecuado, como ciertas escuelas de análisis literario están haciendo, sobre todo hoy en día, de juzgar a determinados autores por ciertas ideas al darles un tratamiento, eh, digamos, de su época. Ahora bien, esto no significa que no se pueda hacer una mirada crítica, pero eso digamos que requeriría un video aparte. Respecto del tema muy preciso, escribir un común clásico no es imitarlo, es reconocer que se hace parte de toda una tradición, de toda una herencia, un legado que ustedes le han dejado, que implica tener una predicción verbal, que la imagen sea fuerte, sea potente, que conecte, respete la complejidad del lenguaje y de la trama, que su sintaxis sea expresiva, que sea una sintaxis rica en matices, esa clase de situaciones. No significa que usted escriba de una manera arcaica, de una manera que sea incomprensible. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué es lo que hace que un estilo sea realmente actual y sea vigente? Primero, como hemos dicho acá en el canal, que sea honesto, que sea genuino, porque el tema de la originalidad es harina de otro costal, por lo que acabamos de decir ahora, que no hay punto y aparte, no hay tabula rasa en literatura. Entonces, primero, no imitarlos mecánicamente, no es que voy a leer, por ejemplo, qué sé yo, voy a leer, digamos, un clásico más contemporáneo, voy a leer, por ejemplo, a Rulfo, voy a leer a Cortázar o a García Márquez, voy a escribir como ellos, no, sino que sea, evidentemente eso se va dando en el proceso toda vez que usted, al haber leído tanto determinados autores, va tomando ciertas influencias, eso es perfectamente natural. Entonces, primero, ser honesto, ¿no? Segundo, alcanzar la conciencia del lector contemporáneo. Eso no significa que usted no deba escribir sobre ciertos temas tabú o que no esté prohibido, sino que si lo va a hacer, debe saber que puede encontrar ciertas resistencias, porque estamos en una época muy polarizada y de multipolos, además, de muchas fracturas ideológicas y que puede que a determinados sectores no le guste lo que usted escribe. Usted tiene que estar preparado para eso. Y también muy importante, para ir concluyendo, tiene además, sobre todo, que generar conexión, tocar esas universales, el amor, el odio, el vicio, la virtud, lo inevitable, la muerte, esa clase de temas nunca van a pasar de moda porque siempre los seres humanos somos seres contingentes y vamos a estar sometidos a todas esas situaciones. Entonces, respecto del estilo, no significa que usted esté pasado de moda o esté desactualizado porque escriba de una manera determinada, porque realmente el estilo no tiene fecha de caducidad y es algo también muy personal. Recordar lo más importante, no importa usted qué tan o cuán contemporáneo, cuán actual suene, porque esto no es tendencia de redes sociales, es cierto que van cambiando, ¿no? Y de manera prácticamente instantánea, sino cuán verdadero, cuán genuino sea. Ahora quisiéramos saber de todos los autores que has leído, cuáles son los que han marcado tu estilo. ¿Qué piensas tú de esta reflexión? ¿Piensas realmente que la literatura pasa de moda y que se va haciendo obsoleta o estás un poco más de acuerdo con nuestra posición o tienes otra posición? Déjanos por favor saber en los comentarios, te invitamos a suscribirte al canal, te invitamos a compartir el contenido, a comentar. No siendo más por el momento, siempre es un gusto en este su espacio conversar con ustedes. Nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.